A ver qué nos dice a nosotros. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, está con nosotros, ingeniero. Buenos días, señor ministro. Y como lo adelantaba el ingeniero Blandón, ya se elimina completamente la AUPSA con esta sanción de ley que fue ayer en la provincia de Chiriquí, incluso donde fueron invitados los propios productores para darle esa seguridad. Se tienen que sentir seguros nuestros productores después de la desconfianza que habían perdido en los últimos 5 años por todo lo que había ocurrido con la AUPSA. Bienvenido, ministro. Sí, buenos días a todos. Saludo al profesor Landón, a todo el equipo de Next y a los televidentes de este importante programa de orientación nacional. Sí, definitivamente, como usted lo señala, profesor Landón, la USA desaparece. Aquel que quiera decir que la UPSA se le cambió de nombre, que el APA es una entidad con la UPSA con otro nombre totalmente falso. Nosotros hemos repartido el análisis legal de lo que fue el decreto 11 del 2006, decreto ejecutivo que creó la UPSA, que se hizo a espaldas, se creó sin ir a la Asamblea Legislativa, y la nueva ley que devuelve las facultades constitucionales a los ministerios del MIDA, del MINSA y de Comercio. Vemos que efectivamente desaparece la UPSA tal como fue concebida en ese momento para facilitar las importaciones. Se le quitaron las facultades legales y constitucionales al Ministerio del MIDA en cuanto a sanidad vegetal, sanidad animal y defensa del patrimonio fito y zoosanitario del país y de la parte cuarentenaria. Igualmente se le quitó al MINSA el derecho constitucional de regular la inocuidad de alimentos y ver con la salud humana, y todas esas facultades se le pasaron a la UPSA, la cual tenía unas suprafacultades que siempre fue una entidad inconstitucional. Todavía existe una demanda ante la Corte Suprema que se presentaron por los productores que nunca fue fallada, y en el gobierno anterior se trataron de hacer 3 modificaciones cosméticas a la ley y fueron negadas. Esta UPSA se convirtió, yo creo que de manera excesiva, en una entidad facilitadora de las importaciones. Recordemos las grandes importaciones de arroz que se hicieron aquí en este país cuando no era autosuficiente. Ellos daban el permiso de riesgo país, igualmente hacían la inspección de plantas, y generalmente sin los laboratorios, sin las disposiciones técnicas para hacerlo. Y eso llevó en estos 15 años a un movimiento tremendo de parte de los productores de protestar contra esas excesivas importaciones que se daban, sobre todo en época de cosecha, el incumplimiento y competencia desleal de productos que se importaban, carne que se descongelaba y se vendía, productos que se reempacaban violando la ley, sus facturaciones en los productos agropecuarios, y dándole licencia a una serie de productos que necesariamente no eran esos productos. Y eso creó un verdadero resentimiento en el sector agropecuario. Y recordemos que en los 2 últimos años del presidente Varela, el productor salió a la calle, él se había dado muy poco esa experiencia, salió a la calle a cerrar calles, a exigir, a demandar en los medios, en todo, la eliminación de la UPSA y la eliminación sobre todo de las importaciones excesivas, producto de esa política aperturista, sin sentido social y en contra de los intereses nacionales. Nosotros no decimos que necesitamos importaciones, no producimos, no somos autosuficientes, hay productos, materias primas que hay que importar, pero en realidad lo que se dio fue una canallada, y eso logró que los productores se fueran a la calle y exigieran la eliminación de la UPSA. Porque esto también, ministro, no solamente es de beneficio a los productores, sino también defiende la salud de los consumidores con esta nueva ley. Sí, definitivamente que sí, porque nosotros vemos cómo se relajaron las medidas de inocuidad de alimentos,
la aprobación de plantas sin realmente un estudio científico serio, la aprobación de país sin saber si existían enfermedades restrictivas del comercio internacional, enfermedades que podían ser transmitidas a la especie humana, y todo eso se dio en una entidad que fue efectivamente creada para facilitar las importaciones. Yo siempre he dicho que antes de la firma de los 22 tratados que tiene Panamá de libre comercio, exportábamos 1.200 millones de balboas. Ahora solamente exportamos 600 y es primera vez ahora en pandemia que estamos tratando de lograr subir, incrementar las exportaciones que para el año pasado quedaron en 700 y pico de millones de dólares. Igualmente, importábamos 3.000 millones. Antes de los tratados quedamos importando 11.000 millones de dólares, de los cuales más de 4.000 millones de dólares son productos alimenticios que compiten con la producción nacional. Nosotros somos un país que vivimos del sector terciario, es cierto. El sector terciario es importante, la posición geográfica, pero prácticamente más del 40-50% de la población vive del sector agropecuario, que fue desmantelado, que originó una tremenda inmigración del campo a la ciudad, y hoy nos encontramos con ciudades como Arraiján, Chorrera, Panamá Este, Panamá Oeste, donde hay miles de productos que fueron anteriormente productores y que están viviendo en condiciones donde ni siquiera hay agua, no hay condiciones, mientras que en el interior nosotros vemos que el sector agropecuario con pocos recursos genera empleo, con pocos recursos generamos condiciones. Ya nosotros en la ciudad de Panamá, una de las ciudades que tenemos ya prácticamente vamos para el cuarto línea de metro, con más de 10.000, 11.000 millones de dólares, cuando nosotros podemos con una cantidad inferiorísima a esa lograr hacer condiciones de salud, de bienestar, de vivienda, de educación en el interior, que la gente viva bien, que tenga su trabajo, que el sector agropecuario hagamos de él un sector de riqueza. No tenemos por qué hacer que el sector agropecuario sea igual a pobreza. Tenemos que hacer de cada productor un empresario exitoso y que gane dinero. Bien. Adicional, esta ley también va a crear el APA, que es una entidad que va a servir solamente para trámites, pero para acelerar de manera moderna, de manera virtual y con un sistema científico de información y seguimiento para que todos los trámites se hagan sin la capacidad de que los funcionarios puedan desviar los trámites. Todo el mundo sepa en la pantalla qué se está importando, qué se está exportando, dónde está mi permiso de exportación. Aquí ha sido más fácil exportar, es más fácil importar que exportar, y dentro del APA se van a tramitar las exportaciones y tenemos que tener una entidad que acelere todos estos procesos en este momento. Y otra cosa importante, que garanticemos con la defensa de los productos sensitivos la alimentación en esta situación nueva pospandémica. Sabemos que va a haber muchos problemas de alimentación en los próximos años porque se interrumpieron procesos de cadenas de abastecimiento de alimentos. Gracias a Dios nuestro sector productivo ha tenido la resiliencia para crecer en medio de esta pandemia. Los productores no han dejado de producir un solo día, no nos hemos quedado sin alimento y por el contrario, nos sentimos satisfechos que tenemos 11.000 hectáreas más de arroz que el año pasado, 600 hectáreas más de cebolla, se ha incrementado la producción de leche, de frijoles, etcétera. Y eso es porque el gobierno ha dado seguridad al sector agropecuario y ahora con esta ley estamos mucho más seguros, mucho más transparentes y permitiendo que tanto productores, industriales, comerciantes, importadores coexistamos en este país de una manera seria y balanceando para que todos tengamos derechos, y lo que no podemos hacer es que los que tienen menos pierdan todo, porque todos vamos a perder todo. Así que esta ley hace justicia a los productores, una ley que fue creada en contra de los beneficios nacionales y que retoma nuevamente las facultades constitucionales. Se trata de fortalecer todo lo que es la parte de protección fitosanitaria, la parte de protección de inocuidad de alimentos, y en el Ministerio de Comercio las reglamentaciones técnicas de las importaciones y los productos que exportemos. Ministro, con nosotros el ingeniero Blandón. Buenos días, señor ministro. Buenos días, profesor Blandón, un placer en saludarlo. El placer es mío tenerlo nosotros aquí con nuestra audiencia. Déjeme hacer una precisión histórica.
y hacerle un par de preguntas si me lo permite. ¿Cómo no, profesor? La precisión que quiero hacer es la siguiente. La creación de la USA se hizo en un gobierno PRD. Bajo la administración del presidente Torrijos se creó esta institución, y cuando se creó esta institución, siendo ministro Laurentino Cortizo, precisamente fue la USA la que provocó su salida de gobierno. En una carta de renuncia, esto se produjo así. AUSA no es una creación de Martinelli ni de Varela. Esta es una creación que se hizo en la administración de Cortizo, que creó las condiciones para lo que usted está señalando. Nada más quiero dejar esa precisión, porque ahora otro gobierno PRD desmantela esto. Yo ayer hablaba con un productor y él me decía, pero si ellos la crearon, ellos ¿cómo la van a destruir? Bueno, le decía a él que la diferencia, y esta es mi primera pregunta, es que Laurentino Cortizo, aparte de ser productor, es un ferviente creyente en el sector agropecuario. Esa es quizás su característica más importante. Y es por eso que cuando usted lee ley, artículo por artículo, y la compara, se da cuenta que AUSA como tal, esa creación de ese gobierno PRD, ha sido desmantelada por otro gobierno PRD con más conciencia del problema. Igual me recuerda cuando los aranceles, se recuerda cuando discutimos y negociamos, usted y yo hemos estado en mucha lucha por el sector agropecuario. Cuando negociamos los aranceles, una de esas decisiones del presidente Pérez Valladares, bajó los aranceles a cero, se recuerda, en un gabinete que nos dejó a nosotros prácticamente desmantelados en el sector agropecuario. Entonces, para que nos diga a nosotros, señor ministro, el sentimiento del presidente Cortizo ahora, al firmar esta nueva ley que elimina la razón fundamental por la que él renunció. Sí, ingeniero, tiene toda la razón y lo hemos dicho, la ley de la USA nació a raíz de la negociación de los tratados y sobre todo el tratado con Estados Unidos. Se creó esta entidad con el propósito de quitarle efectivamente la presión política que pudiera haber sobre los ministerios del MIDA y del MINSA y los ministros, y se elevó a una entidad supraestatal que no podía ser afectada porque inclusive, como usted vio en la ley de la USA, en el artículo 56, 57 y 58, si el funcionario en 30 días no aprobaba la importación, después pasaba a una comisión de 30 días más, podía ser sancionado, despedido y podía introducirse una demanda de tipo penal o de tipo de daños y perjuicios por los daños que hubiera causado al importador, lo que implica que prácticamente era una entidad inquisidora y prácticamente lo que entraba tenía que ser aprobado, si no la persona podía ser despedida. Eso se hizo a raíz de las presiones que se hubo en esa época para negociar los tratados. Nosotros siempre dijimos, cuando nos tocó negociar como parte del sector productor los tratados de libre comercio, que era una pelea de tigre suelto con burro amarrado. Las asimetrías que tiene Estados Unidos, sobre todo en el sentido de 300 millones, ser la primera potencia del mundo, y donde nosotros vamos a negociar productos que produce Panamá, como es la leche, el arroz, el pollo, la carne, el cerdo, etcétera. Nosotros sabíamos que era imposible en un momento determinado nosotros poder competir con esas asimetrías, y no se tomaron en cuenta los productos sensitivos ni excepciones para defender a los productos sensitivos del país, y eso es uno de los problemas fundamentales que se originaron, y muchos también dieron algunas condiciones especiales a otros países que no tenían derecho, replicando el trato especial hacia el caso de Estados Unidos. Entonces, el asunto es que los resultados demostraron que para nuestro país, en el caso del sector agropecuario, que es uno de los más pobres y generador de empleo, igualmente el sector industrial, no fueron los mejor negociados ni se dieron las ayudas técnicas y las ayudas financieras a los productores para que creáramos una condición de mejor competitividad.
Así que a lo largo del tiempo, todo el mundo fue viendo que efectivamente eso no era así y que a la larga iba a dañar a uno de los sectores más importantes. Y yo veo con tristeza, profesor Orlandón, y él ha manifestado a las autoridades de los Estados Unidos que nosotros tenemos que renegociar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Estados Unidos no puede convertirse en el abastecedor de los productos primarios de Centroamérica, creando desempleo en todo y pobreza y miseria en la región. Y ahora estamos viendo las grandes caravanas de hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos hacia Estados Unidos. Yo creo que a nosotros, si logramos un acuerdo con Estados Unidos, donde Estados Unidos entienda que tiene que cuidar el traspatio que es América Central, donde tenemos que tener condiciones mejores de vida, y ellos con una ayuda en cuanto a un plan Marshall, con una ayuda que nos ayuden a producir y que nos compren parte de los alimentos y la gente se quede aquí, le sale mucho más barato que con un muro y echar adelante. Entonces, esa conciencia que se ha tomado es la que el presidente Cortizo y muchos planteamos desde el inicio de los tratados, que si esto no era manejado se iba a convertir en un boomerang. Y hoy le toca al presidente Cortizo, porque con la UXA actual, profesor y todos los televidentes, hemos hecho acciones correctas de mantener la defensa de la producción nacional desde el punto de vista correcto, sin violar los tratados, cumpliendo los procedimientos, y hoy nosotros hemos defendido al sector agropecuario como un sector estratégico para la paz social de este país, y esa conciencia la tiene el presidente Cortizo, y desde el primer gabinete se hizo en el INA y se tomaron las medidas urgentes para recuperar la confianza del sector, y gracias a Dios lo hemos visto. A pesar de la pandemia se ha tomado confianza de los productores, las inversiones han ido aumentando, se mantiene la inversión en productividad y la gente está viendo que el rinde y que el agro puede ser una alternativa de paz social para los sectores más pobres de este país. Permítame la pregunta central de esto. El APA constituye un avance sustancial e importante desde mi punto de vista y mis estudios comparativos de la ley. Me parece que es un paso importante de avance para el sector agropecuario. Por eso tiene una consecuencia. Cuando yo tomo medidas de esta naturaleza, tiene una consecuencia porque yo tengo un tratado firmado con los Estados Unidos. Mi pregunta ahora es, frente a la nueva realidad que hay en la región centroamericana y Panamá, parte de esa región, el presidente de los Estados Unidos ha dicho: yo voy a mandar una ayuda de $4.000 millones, pero yo creo que este es el momento en que nosotros tenemos que discutir con los Estados Unidos qué ayuda necesitamos nosotros en la región, porque uno de los efectos que tuvo el Tratado de Libre Comercio, y lo tuvo no solamente en Panamá, lo tuvo en México, lo tuvo en todos nuestros países, fue el deterioro de las fuerzas en el sector agropecuario, en donde están los pobres y más pobres de nuestra región, y nos afectó duramente, y usted lo sabe perfectamente bien. ¿Cuáles son las consecuencias ahora que tenemos que afrontar con los Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio? Bueno, el Tratado de Libre, la APA ahora mismo, y la eliminación de la UXA no nos crea ningún problema directo con los Estados Unidos, porque nosotros en esa parte tenemos comunicación con la parte comercial de la embajada, y estamos dentro de las reglamentaciones nacionales y los tratados internacionales, cumpliendo como es la responsabilidad de un país serio y que esté en el marco jurídico internacional. Lo que nosotros sí pensamos que es importante, y en eso ya estamos trabajando con el Ministerio de Comercio e Industria, con el ministro Ramón Martínez, inclusive hemos hablado ya con la Embajada de Estados Unidos, y nos vamos a sentar para analizar algunas de las proyecciones que tenemos en cuanto al cumplimiento del tratado, en cuanto a los efectos que va a tener la baja de aranceles y eliminación del arancel a cero para productos como arroz, pollo, cerdo, productos lácteos, etcétera, y tratar de nosotros de buscar una fórmula que nos permita a los países de Centroamérica y los países pobres de América Latina
tener una alternativa socioeconómica viable que nos permita coexistir, que no ponga en peligro nuestros sistemas sociales y políticos. Y yo creo que en ese sentido nosotros caminamos de la mano con los intereses de los Estados Unidos. Tenemos bien claro que es nuestro socio estratégico en la región y yo creo que también ellos tienen la capacidad de entender que la paz y la estabilidad de esta zona y evitar situaciones explosivas desde el punto de vista social, producto de situaciones del tratado y otras cosas de duda en el cumplimiento del mismo, puedan darnos, yo creo que a todos nos conviene esa tranquilidad y sobre todo garantizar la coexistencia de esa gran cantidad de pobres que se van a incrementar en toda América Latina con esta pandemia. Así que yo creo que es importante conversar con nuestro socio estratégico, seguir nosotros enseriando nuestro país, dejando el juega vivo, trabajar seriamente en el sector agropecuario. No podemos seguir viviendo de subsidios y subsidios. Tenemos que pasar de 4 litros por vaca a 8, 12, 16, con lo que estamos haciendo ahora con los Girolando, el GIR. Ya hay productores que están en 200 quintales por hectárea, el promedio de arroz, el promedio es 110. Hay unos que están llegando ya a 400 con riego de goteo y fertilización por riego. También estamos trabajando en la producción de carne, en la producción de otros productos. Y yo creo que el sector tiene que ponerse los pantalones largos y tener la capacidad de negociar bien los tratados, saber nosotros que desde el punto de vista político, todos los líderes de los partidos políticos tienen que saber que la paz social de este país pasa por la tranquilidad, la paz y la generación de empleo y riqueza del sector agropecuario. Y para mí el reto de los próximos años en nuestro país es lograr una política de apoyo al agro, al sector rural, de manera seria, científica. Hemos estado en Israel, en otros países que nos están ayudando y hemos visto cómo se ha invertido de manera responsable en agua y en otras actividades importantes, cambio climático. Yo creo que esa es la vía, profesor, y tenemos un reto grande. Y yo digo que sí, es cierto que el canal y la defensa de la soberanía del mismo nos unió a todos los panameños por un tiempo. Yo siento que en los próximos años el gran unificador de las políticas sociales y de la unidad va a ser el sector agropecuario panameño. Y reforzar, ministro, también ahora, de aquí en adelante, la producción nacional, el apoyo a nuestros productores que han sido duramente golpeados y abandonados en los últimos 5 años principalmente, cuando se dieron todas estas importaciones, incluso de arroz que se habían hasta perdido en los hilos. Correcto, así mismo es, y ese es el gran reto. Esperemos que estemos a la altura, y nosotros como panameños, yo siempre he dicho, cuando hemos crecido en la independencia de España, en la separación de Colombia, en la lucha por la soberanía y la recuperación del canal, en la construcción del canal ampliado, siempre hemos podido salir airosos y dar lo mejor de lo nuestro. En esta pandemia ese es el gran reto también. Así que yo pienso, profesor, que tenemos que poner las luces adelante, unirnos, evitar discusiones etéreas que lo que no hacen es crear valor, y realmente todos los panameños, sin excepción, aquí no hay que dejar a nadie afuera, tenemos que ver qué vamos a hacer con este país para recuperar todos los empleos, aumentar la riqueza, una sociedad más justa, eliminar las grandes desigualdades sociales que existen hoy en este país como condición para seguir trabajando de manera responsable, seria, y que todos se sientan que pertenecen a un país donde tienen oportunidades. Listo, gracias, ministro Augusto Valderrama, por estar con nosotros esta mañana y hablando sobre la sanción de esta nueva ley que eliminó la AUPSA por completo. Gracias a ustedes y me saludan a don Fernando también. Cómo no, Buenos ministro. días. Gracias por estar con nosotros. Feliz día.